A ver, cuando uno piensa en la Edad Media, ¿qué se le viene a la cabeza? Seguramente un mundo un poco gris, muy silencioso, dominado por los cantos en latín de los monasterios. Pues bueno, esa es solo una parte de la película. Hoy vamos a destapar la banda sonora oculta de aquella época, la música que de verdad sonaba en los castillos y en las cortes. Porque, a ver, lejos de los muros de los monasterios y del canto gregoriano, había toda una escena musical secular que estaba vivísima. Las cortes de la Europa medieval no eran para nada silenciosas, estaban a rebosar de poesía, de música y de una nueva forma de arte que, de hecho, iba a cambiar la cultura para siempre. Entonces, ¿dónde y cuándo arranca esta revolución musical? Para entenderlo tenemos que viajar a un lugar y a un momento muy concretos. Vamos a explorar un sonido que no solo era una novedad, sino que en la práctica le dio una patada al tablero y rompió con las reglas que había hasta entonces. El epicentro de todo esto fue una región cultural con una personalidad muy marcada, Occitania. Es ahí, entre los siglos XII y XIII, donde algo totalmente nuevo empieza a florecer. Y no es casualidad que fuera allí, ¿eh? Occitania era un cruce de caminos, tenía una relativa independencia política, y eso creó un caldo de cultivo cultural único, muy abierto a nuevas ideas y, sobre todo, a un nuevo sonido. Y aquí viene la clave, el verdadero bombazo de los trovadores. Su gran innovación fue dejar de lado el latín, que era la lengua de la élite de la Iglesia, y empezar a componer sus canciones en occitano, la lengua vernácula, la que hablaba todo el mundo. De repente, la poesía y la música se hicieron accesibles para muchísima más gente. Fue una auténtica democratización del arte. Pero, ¿quiénes eran exactamente los que estaban detrás de esta nueva música? Ojo, que no hablamos de una sola figura. Esto era más bien todo un ecosistema de artistas, cada uno con un papel muy definido. Vamos a conocer a los protagonistas de esta movida. El trovador era, digamos, el cerebro de la operación. Una persona culta, con formación, a menudo de la nobleza, que no solo escribía la letra de la canción, sino que también componía la música. Vamos, eran los cantautores de su época, respetados como auténticos creadores. Es que hay que entender bien los papeles para ver cómo funcionaba todo. Por un lado estaba el trovador, el compositor. Pero claro, muchas veces quien iba de corte en corte difundiendo sus canciones era el juglar, que era el intérprete. Y ambos se diferenciaban clarísimamente del poeta de toda la vida, que seguía escribiendo en latín para un público muchísimo más pequeño y elitista. Y bien, ¿de qué hablaban en sus canciones? Pues aunque tocaban temas políticos o sociales, el gran hit, el tema que lo petaba en las listas de éxitos de la época y que definió todo el movimiento, fue una forma de amor muy particular, muy compleja y llena de rituales. Se le llamó finamor, o amor cortés. Y lo crucial aquí es que no era solo un sentimiento, era casi un reglamento, un código social que imitaba, ni más ni menos, que la relación de vasallaje del sistema feudal. El trovador se convertía en el vasallo leal de su dama, a la que servía con una devoción absoluta. Y en este juego, claro, los personajes estaban muy definidos. Teníamos al trovador, que rinde servicio a su dama, la Amidón. Ella, como no, estaba casada con el señor, el Guillós, que era el marido celoso. Y para enredar más la trama, siempre andaba por ahí un espía, el Lausenge, que intentaba pillar a los amantes y chivarse. Vamos, un auténtico culebrón medieval. Y para hacerse una idea del nivel de devoción, fijaos en lo que escribía un trovador como Guillem de Cabestañe. Llega a poner el amor por su dama a un nivel casi sagrado. Dice que si su fe en Dios fuera la mitad de fuerte que el amor que siente por ella, vamos, tendría el paraíso más que asegurado. Es una idealización total de la persona amada. Pero justo cuando parece que ya tenemos claro el panorama, ¡zas! La historia nos da un giro de guión alucinante. Porque resulta que las mujeres no eran solo objetos pasivos de adoración en este juego. Ellas también cogieron la pluma y el laúd. Pues sí, hablemos de las trovairits, las trovadoras. En esa época de tanta ebullición cultural y comercial, las mujeres, sobre todo las de la nobleza, consiguieron un grado de libertad y de expresión inédito. Y vaya si lo aprovecharon. Y este es el punto que lo cambia absolutamente todo. No se conformaron con ser las musas silenciosas de las canciones de otros, no. Ellas se convirtieron en creadoras y se pusieron a escribir sin tapujos sobre sus propios sentimientos, sus deseos y lo que ellas pensaban del amor y de las relaciones. Y su voz, claro, sonaba muy distinta. Fijaos en esta Trovairitz casteloza. Aquí no hay ni rastro de idealización ciega, lo que hay es un conflicto real. Reconoce que quiere a ese hombre, pero al mismo tiempo sabe perfectamente que es un mentiroso y que le hace daño. Es una visión del amor muchísimo más directa, más personal y desde luego más compleja que la de muchos de sus compañeros masculinos.
Bueno, y todo este fenómeno cultural tan revolucionario, tan vibrante, no se quedó en un cajón de la historia, ni mucho menos. De hecho, su influencia ha llegado de formas que a veces ni sospechamos, hasta nuestros días, hasta la música que escuchamos hoy. Pensemos en ello. El hecho de escribir sobre sentimientos personales y encima hacerlo en la lengua que habla la gente fue básicamente la semilla de lo que hoy conocemos como el cantautor o la cantautora. La idea de un artista que compone y canta sobre sus propias vivencias, bueno, pues su raíz más profunda está en estos músicos de la Edad Media. Así que, la próxima vez que suene una canción de amor, de esas que hablan de anhelo, de devoción o de un corazón roto, quizá merezca la pena pararse un segundo a pensar si no estaremos escuchando muy a lo lejos el eco de un trovador o una trovaidits de Occitania de hace ya más de 800 años.